Buenos días a todos, a todas las asistentes. Gracias por su asistencia. Vamos a dar un espacio de 5 o 10 minutos para que las personas se vayan conectando y ya daremos inicio a la capacitación. Mientras tanto, voy a ir compartiendo en el chat el listado de asistencia para que por favor lo vayan diligenciando las personas que ya se encuentran conectadas a la reunión. Muchas gracias.
Buenos días de nuevo a todas las personas, buenos días a las personas que se han ido conectando en los últimos minutos. Les agradezco por su asistencia. Les recuerdo que estamos esperando unos minutos a que se vayan conectando más personas y ya daremos inicio a la capacitación. Muchas gracias.
buenos días a todos. Tenemos en este momento 185 asistentes, la gente está llegando, pero creo que podemos ir iniciando y a medida pues que avancemos se irán conectando personas. Igual el video de esta jornada va a quedar publicado en la página del portal territorial. Entonces, buenos días nuevamente. Mi nombre es Jimena Uccelli. Soy la subdirectora de Planeación Territorial de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP. Y como es costumbre, hoy vamos a hacer una capacitación o un recorderis tal vez para algunas de las personas que ya conocen estas herramientas. Vamos a hablar de lo que es gestión web, la medición del desempeño municipal, MDM, y la medición del desempeño departamental, conocida también, no, perdón, esa no, el índice de desempeño fiscal, MDD fue ayer. Entonces, gestión web, medición del desempeño municipal y el índice de desempeño fiscal. Entonces, hoy nos acompañan en esta jornada Alejandro Huertas, Oscar Reyes, que son integrantes de la Subdirección de Planeación, y posteriormente el índice de desempeño fiscal lo vamos a ver con Laura Salas, que es integrante de la Subdirección de Fortalecimiento Fiscal. Entonces, nuevamente, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y creo que podemos dar inicio entonces a la jornada con la presentación para hablar un poco primero de lo que va a ser gestión web. Listo, entonces primero vamos a hablar del proceso de evaluación 2021, o sea, como los tiempos, los plazos, el cronograma que tenemos establecido en la circular. Luego vamos a hablar del sistema gestión web. Voy a ingresar al sistema, lo vamos a ver. Algunas personas ya estaban pendientes de cuándo se iba a abrir esta herramienta. Luego medición del desempeño municipal para finalizar con el índice de desempeño fiscal. Cualquier duda que tengan nos pueden ir escribiendo en el chat. Mientras Oscar presenta y Laura presenta, nosotros vamos a estar atentos a las preguntas y a contestar en la medida de lo posible. Listo. Entonces, el proceso de evaluación 2021. Entonces, aquí tenemos, denme un segundo. Listo. Entonces, el día 5 de julio se publicó la guía de orientaciones, donde está toda la metodología. En esa guía de orientaciones van a encontrar la metodología de cómo se calcula MDM, cómo se calcula MDD. Incluso están las fórmulas y el cálculo de eficacia, que es el seguimiento a planes de desarrollo. Está toda la metodología para el cálculo del índice de desempeño fiscal, MDM. Entonces, ahí van a encontrar todo como el paso a paso en el caso de que ustedes quieran replicar el ejercicio. Esto ya está publicado en el chat. Podemos enviar el link, los enlaces donde está publicada esta información. Sin embargo, al ingresar uno ahora que miremos gestión web, ahí va a estar el link para la guía y para la circular. Entonces, la circular establece estos pasos que están aquí, estas fechas. Entonces, el 5 de julio se publicó esta guía de orientaciones con todas las metodologías. El 12 de julio, o sea, ayer se abrió el sistema. Ayer iniciamos con la jornada de capacitación a gobernaciones para hablar de la medición del desempeño departamental. Entonces, desde ayer está abierto o habilitado gestión web para que puedan ingresar a hacer el reporte de información, y tenemos una fecha corte, una fecha límite, que es el 26 de agosto. El 26 de agosto es la fecha límite, entonces vamos a tener un poco más de como un mes y medio para hacer el reporte en gestión web. Entonces, si quiere, yo creo que lo que sigue es que yo les comparta mi pantalla y vayamos a mirar el sistema. Entonces, denme un segundo. Les comparto acá. Listo.
¿Me cuentan, porfa, cuando ya estén viendo mi pantalla? Ya, Jaime, ya se está viendo. Vale, gracias. Listo. Entonces aquí muchos seguro ya conocen Gestión Web, por lo que me han venido preguntando. Entonces, ¿cómo llegar a Gestión Web? Fácil, lo ponemos en Google, Gestión Web TNP, va a ser el primer resultado de la búsqueda en Google. Al dar clic ahí, me va a abrir entonces la página principal del sistema. Me va a enviar a esta parte. Aquí voy a encontrar entonces los catálogos, el catálogo de preguntas para departamentos, el catálogo de preguntas para municipios, que estamos terminando de consolidarlo para publicarlo sí, yo creo que hoy en el transcurso del día los vamos a publicar para que puedan descargar e ir respondiendo en el Excel y luego cargar en el sistema los que deseen. Muchos les parece que es más fácil hacerlo así, otros lo cargan directamente en el sistema. Tenemos la guía de orientaciones para realizar la medición del desempeño de las entidades territoriales, donde está lo que les comentaba, la metodología para MDM, MDD, eficacia y el índice de desempeño fiscal. Entonces aquí pueden dar clic y les va a descargar la guía de orientaciones, les va a enviar el link donde está la guía. La circular, que es donde están las fechas que acabo de mencionarles, esas fechas están en esta circular, que seguramente algunos ya lo conocen, si no, pues pueden descargarla y consultar aquí las fechas y como esos lineamientos que hay. Acá abajo vamos a encontrar enlaces al portal territorial, al kit de planeación territorial, al CISFUT y a la página del DNP, donde tenemos como toda esa información de la medición del desempeño municipal. ¿Listo? Entonces, aquí algo importante, y esto sí es algo nuevo en el sistema, y es que Gestión Web ya no va a manejar las contraseñas que manejaban antes, que se conocían, para los que lo trabajaron, sabían que sí, Gestión Web tenían una contraseña, y pues cuando llegó KPT era una contraseña diferente. Entonces, lo que se hizo fue unificar, aquí vamos a tener en este sistema las mismas contraseñas del KPT, pero solamente la del usuario líder. Entonces, no quiere decir que si el líder le creó un usuario a 20 personas, esas 20 personas van a poder ingresar con el usuario que les creó, no, solamente con el usuario líder. Entonces aquí por eso está en rojo y está en negrillas para que no lo pierdan de vista. Y es que Gestión Web comparte los usuarios con KPT, sin embargo, los usuarios líderes tienen permiso para ingresar. Si necesita crear un usuario líder o cambiarlo, lo debe hacer en la opción Solicitar usuario líder en KPT. Bueno, entonces aquí yo ya hice el ejercicio de ingresar con un usuario al sistema. Estoy utilizando el usuario de la alcaldía de Cimitarra, con el perdón de ellos, ingresé al sistema para poderles mostrar. Entonces, Gestión Web ha venido como depurándose en los últimos años. Antes teníamos tal vez aquí el menú era bastante grande y las preguntas que había que responder eran muchas. Lo hemos venido depurando. En este momento tenemos solamente dos módulos. El módulo de transparencia, que es donde tenemos la información para el reporte de información para la medición del desempeño municipal, que son 5 o 6 preguntas tal vez, donde le solicitamos esa información que nos sirve para lo que va a ser la MDM 2021. Entonces tenemos aquí el módulo de servicio al ciudadano, participación y rendición de cuentas, anticorrupción y gestión documental. Entonces aquí la idea es que no se olviden que tenemos diferentes módulos, ¿no? Entonces, a medida que uno va avanzando y le da a guardar, tiene que seguir al siguiente módulo, porque es que a veces se olvidan y nos llaman bravos y nos dicen, no, es que yo ya reporté, pero claro, reportó el primero y no se dio cuenta que habían unos módulos al lado que también había que responder. Bueno, y no se olviden de guardar, eso es súper importante. Esta información de acá donde dice progreso es una información son como las alertas. Por eso en la circular ustedes no vieron alertas, no van a salir alertas porque aquí el mismo sistema le dice en qué porcentaje de reporte va. Entonces no es una calificación, es simplemente cómo va el avance de reporte. Si ya reportó todo, si le falta un porcentaje de reportar, ¿no? Entonces es simplemente eso. Ahí le va diciendo cómo va en el reporte de información aquí en el sistema. Acá tenemos el módulo de fortalecimiento, que es el más grande. Tenemos solicitando información de ordenamiento territorial,
catastro, desarrollo urbano, asociatividad, cambio climático, logística. Este sí es un módulo nuevo, estas preguntas son cortas, pero es un tema nuevo, el tema de logística y planeación territorial. Entonces, aquí la información para planeación territorial. Aquí este tema de planeación territorial es importante porque quisiéramos tener información de ustedes, porque ya estamos trabajando en el diagnóstico que vamos a incluir dentro del kit de planeación territorial para los nuevos mandatarios y demás cuando lleguen en el 2023. Entonces, desde ya quisiéramos que nos ayudaran dándonos información sobre qué quisieran tener en el diagnóstico. Entonces, actualmente ya tenemos indicadores de bienestar, detalle de grupos poblacionales, instrumentos de ordenamiento territorial, competencias de las entidades, diagnóstico financiero y clasificaciones especiales. ¿Qué más les gustaría a ustedes encontrar en el KPT que les sirva, que digan esto es falta y no sirve para generar un diagnóstico, ya desde la experiencia y el conocimiento que tienen ustedes en la construcción de los planes de desarrollo de las entidades territoriales? Bueno, entonces eso es simplemente esto en gestión web, no olvidarse de guardar y de que hay diferentes pestañas en cada uno. Si tienen algún inconveniente, nos pueden escribir. Acuérdense al correo del KPT, kpt@dnp.gov.co, si de pronto el usuario no les está dejando ingresar. Ayer tuvimos unos inconvenientes, ayer se solucionaron, entonces esperamos que no tengan problemas para ingresar ni al KPT ni a gestión web con el mismo usuario y contraseña del líder. Bueno, entonces creo que eso es todo con relación a gestión web. Y entonces le doy paso a Oscar Reyes, que nos va a hablar de la medición del desempeño municipal, los ajustes que se han presentado para, para este año. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Vale, listo, Jimé, muchas gracias. Bueno, buenos días de nuevo a todos los asistentes. Mi nombre es Oscar Reyes, hago parte de la Subdirección de Planeación Territorial. Y bueno, les voy a presentar entonces lo que es la metodología de la medición del desempeño municipal. La idea es que hagamos un recorrido por las variables vamos a utilizar este año, hacer un énfasis especial en unos ajustes que tiene la medición para esta vigencia 2021 y que se van a mantener así a futuro. Y ver pues ya al final un poco como las herramientas que ponemos a disposición de los interesados para analizar la información y finalizar un poco ya con los resultados que obtuvimos de la medición para la vigencia 2020. Entonces les voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman por favor cuando la estén viendo de nuevo, por favor? Ya está. Listo, gracias. Entonces, un poco, pues para empezar, los antecedentes que justifican la medición. Pues todo viene enmarcado en la misión, el objetivo misional que tiene el DNP, que es evaluar el desempeño de las entidades territoriales. Esto históricamente se había hecho con tres herramientas que eran eficacia, el índice de desempeño fiscal, que es el que vamos a ver posteriormente, y manejamos anteriormente una herramienta que se llamaba el índice de desempeño integral. Como pues se ha mencionado a lo largo ya de las capacitaciones en los años anteriores, pues esta metodología fue modificada y a partir del 2016 se dio paso a la medición del desempeño municipal, que esta herramienta pues se ha mantenido desde el 2016 hasta el momento. Esta herramienta nació con el objetivo de medir y comparar y ordenar a las entidades municipales. En particular, el objetivo es medir su capacidad de gestión, sus resultados de desarrollo. Todo esto en un marco donde se considere sus capacidades iniciales, es decir, como teniendo en cuenta que no todos los municipios tienen la misma capacidad de gestión y alcanzar resultados de desarrollo, pues la idea es
hacer estos análisis y enmarcar esta medición bajo esas diferencias. ¿Y para qué hacemos este ejercicio? Pues el objetivo primordial es mejorar la gestión que tienen los municipios, la calidad del gasto y que todo esto se pueda orientar a unos resultados, pues que la inversión se pueda orientar a unos mejores resultados de desarrollo que desemboquen en un bienestar en la población, que es como a la larga el objetivo final de todos estos procesos de política pública y de gestión administrativa. Este indicador pues tiene una ventaja, nació con un objetivo también importante, que es que fuera un indicador simple, replicable, tanto para las entidades territoriales como para cualquier ciudadano, cualquier organización o entidad externa interesada, que fuese fácil de comunicar y que fuera útil también para orientar los procesos de política pública. A partir de ese marco, pues tenemos unos usos esperados que están orientados o que están diferenciados mejor según los actores. Desde el gobierno nacional, pues es una herramienta importante para focalizar la asistencia técnica, para hacer seguimiento de indicadores estratégicos como lo son de tipo de ingresos, de gastos, de ejecución y obviamente pues de consecución de resultados. Y esto también pues nos permite identificar a cualquier entidad del gobierno nacional la incidencia de los resultados de las políticas que se estén ejecutando. Para los gobiernos locales, y esto pues en especial para los municipios, pues la idea es que esta herramienta les permita retroalimentar la gestión de la administración local, que les permita también hacer seguimiento a las metas de resultado que se establecen en los planes de desarrollo, identificar buenas prácticas a partir del ejercicio comparativo de, por ejemplo, ver las entidades que tienen mi misma capacidad que pueden estar haciendo, que tengan un mejor desempeño y qué oportunidades de mejora se pueden identificar a partir de eso. También tenemos un objetivo de un uso esperado de mejorar la calidad en la información presupuestal y de gestión. Y pues todo esto también se hace con el objetivo de favorecer los estándares de transparencia y de gobierno abierto, ¿no? Todos estos temas de producir la información, de que la información sea pública para cualquier persona interesada, pues favorece todos esos procesos y estándares de transparencia. Finalmente, pues también podemos identificar otros actores interesados, dada la metodología, su fácil, digamos que se puede replicar fácilmente. Pues esto permite que las mediciones, no solo la medición municipal, sino también la medición del desempeño departamental y el índice de desempeño fiscal, pues se consoliden como insumos para estudios y evaluaciones relacionadas con finanzas públicas, mejoras en el bienestar y el desarrollo territorial. Vemos que estas herramientas se pueden utilizar bastante en estudios de este tipo. Ya pasando a la estructura del indicador, entonces ya pues vamos a empezar a analizar como específicamente la estructura y las variables de la medición del desempeño municipal. Este indicador pues está dividido en dos grandes componentes, uno de gestión y otro de resultados. Y aparte de eso, pues tenemos una clasificación de los municipios por capacidades iniciales. Como podemos ver en la presentación, pues tenemos estos dos componentes que a su vez se van a dividir en 8 dimensiones que están integradas por 24 variables. Es decir, para hacer el cálculo de la medición del desempeño municipal, nosotros a lo largo del año recopilamos información sobre 24 variables, todas a nivel municipal, y todas estas pues las estandarizamos y las consolidamos al final en un único indicador. Y aparte, digamos, en paralelo a este proceso, tenemos la clasificación por capacidades iniciales, que es una clasificación de los municipios según su capacidad de gestión. Los tenemos divididos en 6 grupos. El primer grupo es el de las ciudades, digamos, principales, que tienen una representatividad en las encuestas del DANE. Y posteriormente el resto de municipios se divide en grupos, en quintiles, en grupos de la misma cantidad de municipios. Aproximadamente 218, 217 municipios conforman cada uno de los grupos, donde pues si un municipio pertenece al grupo G1 es indicativo de una mayor capacidad
inicial de gestión, y pues ya los municipios que pertenecen al grupo G5, pues son municipios que tienen una menor capacidad en cuanto a la gestión y a la consecución de resultados de desarrollo. Entonces, en el marco de estos grupos, es que vamos a hacer las comparaciones y el análisis de los resultados de la medición. O sea, el objetivo de esta clasificación no es ver como qué municipio está más alto, qué municipio está más bajo por sí solo, sino que a partir de esos resultados analizar todo el comportamiento, no solo de la medición del desempeño municipal, sino también del índice de desempeño fiscal, y en general, pues, es una herramienta que permite hacer un análisis comparativo según las capacidades de los municipios. Y ya antes de entrar a analizar las variables, esas 24 variables que les mencionaba, es importante pues mencionarles las novedades que vamos a tener para la medición de la vigencia 2021, que es un cambio en una fuente de información. En particular, pues si ustedes recuerdan las capacitaciones o pues, están familiarizados con la metodología que utilizamos anteriormente, varias de las variables que se utilizaron hasta la vigencia 2020 se tomaban a partir de la información del Formulario Único Territorial, del FUT. No obstante, a partir del 2021, toda la información de las finanzas públicas territoriales pasó a reportarse bajo los estándares del Catálogo de la Clasificación Presupuestal para las entidades territoriales. Y pues este cambio hizo que toda la información se consolidara ya no en el FUT, sino en los reportes del CUIP, la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario. Eso en términos prácticos para la medición, en que se traduce en que toda la información que tomábamos del FUT, ahora la tenemos que tomar del CUIP. Y este cambio en la fuente de información, pues va a tener unos efectos en la comparabilidad que tenemos en la serie de la medición del desempeño municipal. Es decir, la serie que tenemos consolidada desde el 2016 hasta el 2020 no va a ser completamente comparable con la medición del 2021 en adelante. Entonces, eso es un asterisco importante que se debe mencionar, y ya pues más adelante les voy a explicar, les voy a mostrar como específicamente cuáles fueron las variables que ya no se van a tomar del FUT, sino que se van a tomar del CUIPO de ahora en adelante. Entonces, retomando un poco el tema de la estructura, como les mencionaba, pues la medición está dividida en dos grandes componentes, uno de gestión y otro de resultados. Vamos a analizar primero el componente de gestión. Este componente tiene como objetivo, pues, analizar e identificar las acciones y decisiones que toma la administración local, que están orientadas al bienestar de la población. En términos prácticos, pues, este componente se traduce en un indicador de 0 a 100, donde, pues, un valor más cercano a 100 señala una mejor gestión de la entidad en la vigencia que estamos evaluando. Y a su vez, ese indicador se divide en 4 dimensiones, las cuales pues tienen el mismo peso, y son las siguientes: movilización de recursos, ejecución de recursos, gobierno abierto y transparencia, y uso y recaudo por instrumentos de ordenamiento territorial. Es decir que para cada una de estas dimensiones, cada entidad va a tener un indicador, un valor que va de 0 a 100, y con esos 4 valores hacemos un promedio simple y así obtenemos al final el indicador de gestión. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es ver al interior de cada una de esas dimensiones cuáles son las variables que estamos incluyendo y cuál es el objetivo y qué es lo que tratamos de medir con estas dimensiones. Entonces, en primer lugar, por el lado de la dimensión de movilización de recursos propios, lo que se trata de identificar es la capacidad para obtener recursos provenientes del recaudo de las rentas del municipio y usarlas para generar capital social e infraestructura. Básicamente, pues, toda esta capacidad que pueden tener las entidades para generar y movilizar recursos propios. ¿Qué variables utilizamos para identificar esto? En primera medida tenemos los ingresos tributarios y no tributarios per cápita, pero sin incluir el recaudo por instrumentos de ordenamiento territorial. ¿Y por qué no lo incluimos ahí? Porque precisamente esa es la segunda variable que vamos a analizar, el recaudo por instrumento de ordenamiento territorial, también per cápita, es decir,
cuántos pesos recaudó el municipio en esa vigencia por habitante a partir de estos instrumentos como el predial y la plusvalía, por ejemplo. ¿Y por qué se diferencia? Porque pues todo este tema de recaudo por ordenamiento territorial pues es una de las principales herramientas que tienen las entidades municipales para recaudar recursos propios. Entonces por esa razón se analiza de forma independiente. Y finalmente la tercera variable es la participación de los recursos propios en la inversión, entendida como la suma de los ingresos corrientes de libre destinación más los ingresos corrientes de destinación específica. Estos dos valores divididos pues, sobre los gastos de capital, que sería como la inversión total que se generó pues, en esa entidad para la vigencia evaluada. Esta información, como les mencionaba anteriormente, pues antes la tomábamos del FUT, la mayoría de la información para estas variables, ahora la vamos a tomar del CUIPO y también del cálculo de las operaciones efectivas de caja que se realiza en el DNP. La segunda dimensión es la ejecución de recursos. Y aquí el objetivo es medir la habilidad para destinar los recursos obtenidos y llevar a cabalidad las inversiones propuestas en la vigencia. Aquí tenemos un cambio un poco más grande, dado que en las mediciones anteriores, es decir, del 2016 al 2020, si bien el objetivo era el mismo, medir esa como habilidad para ejecutar los recursos de forma eficiente, teníamos un enfoque donde se analizaba la ejecución de los recursos según la fuente de financiamiento. Es decir, teníamos una variable que me permitía identificar la calidad en la ejecución del gasto de los recursos del Sistema General de Participaciones, la calidad en la ejecución del gasto de los recursos propios y la calidad en la ejecución del gasto de los recursos de otras fuentes. ¿Qué va a pasar a partir de 2021? Que, bueno, dado ese cambio que les mencionaba del FUD al CUIPO, ese análisis por tipo de fuente entre lo presupuestado y lo finalmente ejecutado ya no se va a poder hacer. Entonces lo que vamos a hacer es un análisis de cuál es la diferencia entre los recursos presupuestados y ejecutados por sector, dependiendo pues la relación entre los sectores y los proyectos de inversión que se tienen estipulados para cada vigencia. Entonces, esto se traduce en tres variables. Vamos a analizar la ejecución de los recursos para los sectores de desarrollo económico, específicamente para los proyectos de inversión relacionados con los sectores de desarrollo económico. Ya vamos a ver específicamente cuáles son esos sectores. También vamos a analizar la calidad en la ejecución de los recursos de los proyectos de inversión relacionados con los sectores de desarrollo social. Y finalmente, vamos a analizar la ejecución de estos recursos de los proyectos de inversión relacionados con otros sectores. Antes de pasar a ver cuáles son los sectores que están en cada una de estas agrupaciones, pues tenemos el último indicador, que es el indicador de eficiencia del IGPR, donde se identifica la eficiencia en la ejecución del gasto de los proyectos de regalías que ejecutó la entidad municipal en la vigencia. Y aquí pues es importante aclarar que si bien pues es posible que no todas las entidades hayan ejecutado proyectos de regalías en cada una de las vigencias, entonces cuando ese sea el caso, pues esa variable no existiría porque si yo no ejecuté proyectos de regalías pues no puedo medir la eficiencia, entonces lo que va a pasar es que el cálculo de esa dimensión se va a distribuir a partir de las tres primeras variables que les mencionaba anteriormente. Entonces, haciendo esa salvedad, ya para cerrar la dimensión de ejecución de recursos, vamos a ver cómo es esa agrupación sectorial que la tenemos aquí en esta diapositiva. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer y este nuevo enfoque que tenemos para esta dimensión es, por un lado, vamos a analizar la eficiencia en la ejecución del gasto de los proyectos de inversión relacionados con los sectores de desarrollo económico, que son los siguientes: agricultura y desarrollo rural, minas y energía, tecnologías de la información y de las comunicaciones, transporte, comercio, industria y turismo, trabajo, ciencia, tecnología e innovación. Entonces, básicamente, y pues ya en términos prácticos, lo que hacemos es que a partir de la información del CUIPO, analizamos la información de los proyectos de inversión de estos sectores y consolidamos digamos, el monto que señaló la entidad que iba a ejecutar versus ya lo finalmente ejecutado
para la vigencia evaluada, y a partir de eso pues podemos tener un cálculo, un porcentaje de ejecución de recursos para estos sectores. Hacemos lo mismo para las otras dos agrupaciones, que son desarrollo social. Aquí incluimos los proyectos de inversión relacionados con salud y protección social, educación, cultura, vivienda, ciudad y territorio, deporte y recreación, inclusión social y reconciliación. Y finalmente ya en los otros sectores pues tenemos de justicia y el derecho, ambiente y desarrollo sostenible y gobierno territorial. Para estas dos agrupaciones de sectores pues el ejercicio es el mismo: identificar la diferencia entre lo proyectado y lo finalmente ejecutado para todos los proyectos de inversión relacionados con estos sectores. Eso es en cuanto a la dimensión de ejecución de recursos. Ya pasando a la tercera dimensión que tenemos en este componente de gestión, que es la de gobierno abierto y transparencia. Aquí lo que se cuantifica es la capacidad para gestionar la información de la administración que queda a disposición de los ciudadanos a través de diferentes canales. En particular, pues tenemos tres variables consolidadas. La primera es la organización de información, que en particular estas tres variables las construimos a partir de estas preguntas que ustedes van a diligenciar a partir del aplicativo de gestión web. Entonces, la primera, la de la organización de la información. Esta incluye pues, las respuestas relacionadas a las preguntas de, por ejemplo, si el municipio cuenta con tablas de retención documental, si se aplican esas tablas de retención documental y pues cada cuánto se actualizan estas herramientas. Para el tema de rendición de cuentas, lo que tenemos en cuenta es las respuestas a preguntas como si en el plan de acción anual está incluida la estrategia de rendición de cuentas, si la entidad publica los resultados de este proceso de rendición de cuentas, identificando como las prioridades establecidas por los ciudadanos. Y además también en esta variable de rendición de cuentas tenemos una variable también del índice de gestión de proyectos de regalías, donde se mira la transparencia en estos proyectos que ha ejecutado la entidad con recursos de regalías. Aquí pues una vez más, si la entidad no ejecutó proyectos de regalías, pues esta variable de rendición de cuentas se construye solo a partir de las respuestas a las preguntas de gestión web. Y finalmente, la variable de atención al ciudadano tiene en cuenta las respuestas a las preguntas como si la entidad cuenta con los procesos y procedimientos de servicios al ciudadano, documentados e implementados, es decir, todo este tema de atenciones a peticiones, quejas, reclamos, denuncias y trámites. Y también se tiene en cuenta información como, por ejemplo, si se incluye el componente de servicio al ciudadano en el plan de anticorrupción y atención al ciudadano que pues debe generar la entidad para cada vigencia. Entonces es a partir de estas preguntas que construimos estas variables. Y ya para finalizar el componente de gestión, tenemos la última dimensión, que es la de uso y recaudo por instrumentos de ordenamiento territorial, donde se mide el uso de los instrumentos de recaudo de ordenamiento territorial para el aumento de la importancia de los recursos propios en la entidad y la planificación en el uso del suelo. Básicamente lo que vemos es como qué tan efectivo es el uso de estos instrumentos por parte de la entidad para generar recursos propios y planificar todos los procesos de uso del suelo y de ordenamiento territorial. Esto lo cuantificamos a partir de dos variables. La primera, el recaudo efectivo predial. Va a medir el recaudo predial a partir de dividido el avalúo en los predios. O sea, yo tomo cuánto recaudé y cuánto era mi avalúo, y a partir de esa relación porcentual pues puedo obtener el recaudo efectivo. Y finalmente, el uso de instrumentos de recaudo por ordenamiento territorial es una variable que me identifica, pues uno tiene o sea, las entidades municipales disponen de 4 instrumentos de ordenamiento territorial de recaudo, que son predial, delineación urbana, valorización y plusvalía. Básicamente lo que hacemos con esta variable es identificar si para la vigencia el municipio recaudó o no dineros por cada uno de estos conceptos.
Entonces, por ejemplo, si la entidad municipal recaudó dineros tanto por impuesto predial como por delineación urbana, por valorización y por plusvalía, pues es una variable que va a tomar el valor de 4, es decir, recaudé dineros por los 4 instrumentos. Si solo recaudé por predial, entonces la variable va a tomar un valor de 1, es decir, al final lo que esta variable me identifica es por cuántos instrumentos logré recaudar en la vigencia que estamos evaluando. ¿Listo? Y pues la información también la tomamos del CUIPO, todo lo que son los temas de recaudo, y el avalúo, que lo utilizamos para la primera variable, se toma a partir del IGAC. Eso en cuanto al componente de gestión. Ya para el componente de resultados, entonces pues vamos a hacer un ejercicio similar, vamos a ir dimensión por dimensión identificando cuáles son las variables que utilizamos en la medición. En general su estructura es similar, son 4 dimensiones, cada una con el mismo peso y pues también el indicador va a verse reflejado en una variable que va de 0 a 100, donde un valor más cercano a 100 pues señala unos mejores resultados de desarrollo socioeconómico en el municipio. Aquí básicamente se tienen en cuenta los elementos constitutivos de bienestar enmarcados de la Constitución del 91, que son susceptibles a ser modificados mediante la política pública y que pues deben ser tenidos en cuenta al momento de diseñar cualquier intervención o cualquier ejecución de cualquier política pública que esté relacionada con estos sectores. En particular, las 4 dimensiones son educación, salud, servicios públicos domiciliarios y seguridad y convivencia. Y aquí un poco un paralelo con la medición del desempeño departamental y con lo que uno quisiera hacer como lo que uno quisiera tener en el mundo ideal, pues lo que sucede es que obviamente uno quisiera evaluar más dimensiones, por ejemplo, temas como trabajo, niñez o medio ambiente, pero pues tenemos un limitante de información a nivel municipal que no está tan marcado a nivel departamental, por eso a nivel departamental para el componente de resultados tenemos 7 dimensiones, 3 dimensiones más, dada esa mayor disponibilidad de información, pero pues para el caso municipal, dado ese limitante y que pues necesitamos contar con información que sea constante, información oficial y que esté disponible para todos los 1.102 municipios, pues eso nos limita un poco y tenemos 4 dimensiones nomás para este componente. Entonces, para la dimensión de educación tenemos 3 variables que en realidad van a ser 4. ¿Qué medimos acá? El nivel de rezago en cuanto a indicadores de cobertura y calidad en la educación, que pues van a ser a la vez indicativos de los principales retos de política pública. ¿Cuáles son las variables? Tenemos la tasa neta de cobertura en transición, a su vez la tasa neta en cobertura en educación media, y finalmente, por eso les mencionaba que son 4 variables que se traducen en 3, porque tenemos una última variable donde tenemos los resultados de las pruebas Saber 11, pero tenemos ahí consolidados los resultados en los componentes de matemáticas y lenguaje. Es decir, lo que hacemos es que para todos los estudiantes que residen en cada municipio, tomamos los resultados en las pruebas Saber 11 de los componentes de matemáticas y lenguaje, se ejecuta un promedio simple entre esos 2 puntajes, y al final pues se consolida la información de todos los estudiantes que residen en cada municipio. Por eso esas 2 variables se consolidan en una sola. Y esta información pues todo lo que es de cobertura en educación de transición y media la obtenemos a través del Ministerio de Educación, y los resultados de las pruebas Saber 11 pues sí se obtienen a través del ICFES. En cuanto a salud, también vamos a analizar el rezago a niveles de cobertura y calidad. Para mirar temas de calidad tenemos la tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año, la cual se obtiene a partir del DANE. Y para temas de cobertura tenemos por un lado la cobertura en vacunación pentavalente en menores de 1 año y la cobertura en afiliación al sistema de salud, lo cual incluye pues tanto regímenes contributivos, subsidiados y especiales. Para la dimensión de seguridad y convivencia ciudadana tenemos también 3 variables, son 3 tasas. Las 3 tasas están representadas por casos por cada 10.000 habitantes.
donde tenemos la tasa de hurtos, la tasa de homicidios y la tasa de casos de violencia intrafamiliar. Aquí, ¿cuál es el objetivo? Pues vamos a analizar el nivel de rezago en cuanto a indicadores de seguridad que están en los municipios, pues están a nivel municipal, y estos datos se obtienen a través del Ministerio de Defensa Nacional. Y finalmente, la dimensión de servicios públicos. Lo que vamos a identificar es el nivel de rezago en cuanto a indicadores de cobertura. Aquí, pues, si ustedes recuerdan, tanto en salud como en educación, teníamos indicadores de calidad y de cobertura. Para temas de servicios públicos, un poco la disponibilidad de información no nos permite analizar temas de calidad, solo temas de cobertura, y lo hacemos a partir de las siguientes variables. Por un lado, la cobertura de energía eléctrica en la zona rural de los municipios, que la obtenemos a través de la Unidad de Planeación Minero Energética, la UDME. Tenemos también la cobertura en acueducto de alcantarillado, que es un caso similar como a lo que les mencionaba en el ICFES, o sea, son dos variables que consolidamos en una sola. Hacemos el promedio para cada municipio de su cobertura en acueducto en alcantarillado. Esta información se obtiene a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Y finalmente tenemos la penetración de Internet banda ancha, que es entendida como el número de suscriptores con acceso directo a Internet sobre la población total, y esta se obtiene a través del Ministerio de las TIC. Entonces ahí finalizamos como el análisis de las variables de cada uno de los componentes, tanto de gestión como resultados. Y tenemos también esta clasificación en paralelo que les mencionaba de los municipios según sus capacidades iniciales de gestión. Entonces vamos a analizar un poco cuáles fueron esas variables y qué hay detrás de esta clasificación. En particular, esto es una metodología que utiliza 7 variables. Tenemos un componente de recursos donde tenemos los ingresos tributarios y no tributarios per cápita, tomando en cuenta el promedio de los últimos 4 años de cada municipio. Tenemos otra dimensión que es más indicativa de variables económicas, como lo son la densidad empresarial y el valor agregado per cápita, también tomando como referencia el promedio de los últimos 4 años para cada municipio. Y tenemos finalmente la dimensión urbana, donde tenemos en cuenta el tamaño de la población, el porcentaje de la población que reside en la cabecera, la densidad poblacional y la pertenencia o no al sistema de ciudades que son estas economías de aglomeración definidas por el DNP. Y lo que hacemos básicamente es que esta es una clasificación que tiene una vigencia que se actualiza cada 4 años. ¿Esto qué quiere decir? Como les mencionaba anteriormente, la medición del desempeño municipal se lanzó en el 2016. En ese mismo año, pues también se generó esta clasificación por capacidades iniciales, donde se tuvo en cuenta la información del 2011 al 2015, o del 2015 para las variables que solo toman un año. Es decir, en el 2016 generamos esa clasificación y esa clasificación estuvo vigente durante 4 años. No se modificó para nada. O sea, tuvimos esa misma clasificación para los años 2016, 2017, 2018, 2019. El año pasado, o sea, cuando sacamos la vigencia de 2020, hicimos una actualización de esta clasificación. Y esa actualización pues nos permitió como reajustar los grupos a los que pertenecían algunos municipios, dado que no estaban muy ajustados a la realidad. Pues teníamos casos de algunos municipios que, por ejemplo, estaban en el grupo G1 cuando su realidad era más acorde a estar en un grupo G3, o al contrario, municipios que estaban en grupos más bajos cuando realmente su capacidad de gestión era mucho más alta. Entonces lo que hicimos fue esa actualización donde tomamos estas variables ya más actualizadas, tomando en cuenta información o del 2019 o del 2016 al 2019 para el caso de estas dos variables donde se toman el promedio de los últimos 4 años. Todas estas variables se estandarizan y se agregan en un único indicador que va de 0 a 1. Y ya posteriormente, pues las 13 principales ciudades se clasifican en el grupo C, en el grupo de ciudades, y el resto de municipios se dividen en quintiles
a partir de ese indicador de 0 a 1. Es decir, aquellos municipios que obtienen un indicador más cercano a 1, pues son municipios con mayores capacidades y pues seguramente van a pertenecer al grupo G1, al grupo G2, y así los municipios que tienen un valor más cercano a 0, pues van a quedar clasificados en un municipio, en un grupo más de G5, G4. Esta información la tenemos consolidada, tenemos un informe de resultados donde se explica toda esta actualización y todo este ajuste en la clasificación municipal. Obviamente tenemos un análisis de resultados mucho más detallado, donde podemos ver casos, digamos, atípicos, por ejemplo, de municipios que pasaron de estar en el grupo G5 al grupo G3, por ejemplo, y hacemos un análisis de toda esta actualización en la clasificación. Pero en general el resultado principal es este que vemos en esta gráfica. Aquí tenemos la distribución de ese puntaje que les decía que va de 0 a 1 para todos los grupos. En la clasificación previa podíamos ver que, por ejemplo, los municipios del grupo G1, es decir, los de mayores capacidades después de las ciudades, tenían un puntaje promedio entre 0.4 y 0.5 más o menos. Con la nueva clasificación vemos que ese puntaje para ese mismo grupo de municipios pasa casi a 0.7 y en general eso pasa para todas las entidades. ¿Y cuál es el mensaje práctico detrás de esto? Esto quiere decir que en general todos los municipios han mejorado sus capacidades de gestión, sus capacidades iniciales de gestión, respecto de la clasificación previa a la nueva clasificación que tenemos ahorita vigente y que va a estar vigente hasta el 2023. Entonces es como un mensaje chévere porque pues en general todos los municipios se han esforzado en mejorar esas capacidades de gestión. Entonces pues no sé, si de repente la entidad a la que ustedes representan estaba en el grupo G2 y ahora está en el grupo G3, pues el mensaje no es que ahora yo tenga menos capacidades de gestión, sino que puede que los otros municipios mejoraron aún más, porque en general todos mejoraron, pero puede que esas otras entidades hayan mejorado aún más y eso hizo que yo retrocediera un poco en esas capacidades de gestión, pero pues no es que en particular yo esté como entidad retrocediendo por sí sola, sino que los demás están mejorando un poco más en promedio. Ahorita, más adelante vamos a ver cómo la página donde podemos encontrar este informe, donde pues no está solo el informe de este análisis de la actualización de la clasificación, sino en general todas las herramientas que tenemos a disposición para la información de la medición del desempeño municipal. Pero antes de pasar a eso, vamos a pues ya a cerrar el tema del cálculo del indicador. Entonces, retomando, pues teníamos tanto un indicador de gestión, que es un puntaje que va de 0 a 100, y un indicador de resultados, que también es un puntaje que va de 0 a 100. Al final, para consolidar estas dos variables en un solo indicador, utilizamos una fórmula donde el objetivo no es comparar como al municipio, los resultados de un municipio con otros municipios, sino con sus mismos resultados de la vigencia anterior. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, digamos, en un ejemplo práctico, por ejemplo, si un municipio obtuviera en el 2021 50 puntos en gestión, para obtener el indicador final ya de la medición del desempeño municipal, lo que hacemos es el siguiente ejercicio. Vamos a tomar el puntaje en el componente de resultados de la vigencia que estamos evaluando, que en este ejemplo es 70, y lo vamos a comparar con el puntaje en el componente de resultados de ese mismo municipio en el año anterior. Entonces aquí la idea es ver si yo mejoré como entidad mi puntaje en el componente de resultados o si hubo una reducción en ese puntaje. En este ejemplo, la entidad sacó 65 en el 2020 y ya para el 2021 obtuvo 70 puntos, es decir, una mejora de 5 puntos. Esto lo que hacemos es que a partir de esta operación matemática lo traducimos en un valor que es mayor a 1. ¿Qué hacemos? Le sumamos 100 al puntaje del componente de resultados del 2021, es decir, de la vigencia que estamos evaluando. Lo dividimos sobre 100 más el puntaje de la vigencia anterior en el componente de resultados. Y eso al final me da un número que puede ser o mayor a 1 o menor a 1.
Ese número lo multiplicamos por el resultado, por el puntaje en el componente de gestión, y así obtenemos al final el indicador de la medición de desempeño municipal. ¿Y por qué se hace esta operación así? Un poco para entender la lógica detrás, es que aquí cuando el puntaje del 2021, es decir, de la vigencia que estoy hablando, es mayor al de la vigencia anterior en el componente de resultados, este número siempre va a ser mayor a 1. Este 1.03, en el caso del ejemplo, pues siempre va a ser mayor a 1 cuando yo mejore mi puntaje en el componente de resultados. Eso que hace que al multiplicar ese valor por el puntaje en gestión, yo aumente al final el resultado final. Es decir, estoy premiando el puntaje de gestión por esas mejoras en el componente de resultados. En caso contrario, donde por ejemplo en el 2020 yo me hubiera sacado 70 y en el 2021 hubiera obtenido 65, o sea, una reducción de 5 puntos en el componente de resultados, lo que pasa es que este número va a ser menor a 1. Y al multiplicar el puntaje de gestión por un número menor a 1, lo que va a obtener al final es un valor aún más bajo, es decir, un valor en el ejemplo menor a 50, entonces lo que estaría haciendo es castigar el puntaje en gestión da esa reducción en el componente de resultados. Y pues la idea de ese castigo o de ese premio no es que se compara al municipio con los resultados de otras entidades, porque pues no tendría sentido, sino comparar a ese municipio con sus mismos resultados, pero del año anterior. Y así pues obtenemos el indicador final de la medición del desempeño municipal. Este ejercicio se replica para todas las 1100, para testar a todos los municipios, y así se obtiene el indicador final. Y ya pues para ir finalizando, lo que vamos a hacer es pues ver las herramientas que tenemos a disposición para entender un poco mejor la clasificación de mi municipio y entender los resultados obtenidos en cada vigencia, pues en particular en esta vigencia del 2021. En este momento, pues para la vigencia más reciente que tenemos ya publicada, que es el 2020, tenemos 4 herramientas para analizar los resultados. Tenemos un anexo que consolida la base de datos con la información de las dimensiones que les mencionaba anteriormente. Tenemos un informe que ya pues es un documento en PDF donde se analiza pues se analiza el detalle de la metodología, los resultados y demás. Tenemos un visor de resultados, que es quizás la herramienta más importante para analizar los resultados de la medición, que lo vamos a ver ya posteriormente. Y finalmente tenemos la presentación de los resultados del 2020, que pues, se socializan a final del año siguiente, dado que pues, la medición tiene un año de rezago para la publicación. Entonces lo que vamos a hacer es acceder a toda esa información. En un segundo ya les comparto un navegador. Listo. Ahí están viendo ya el navegador, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, en cualquier navegador, lo que vamos a buscar es medición del desempeño municipal, DNP. Luego de esa búsqueda nos vamos a la primera página que nos arroje el buscador. Y aquí vamos a encontrar también algunas de las herramientas que les mencionaba Jimena anteriormente. Aquí tenemos también la guía de orientaciones. Tenemos también información de eficacia. Tenemos la circular. También vamos a obtener para los interesados los resultados de la medición del desempeño departamental. Pero en particular, pues lo que nos interesa en este caso particular, pues son este tema de los resultados y anexos de la medición del desempeño municipal vigencia 2020. Entonces, como les mencionaba anteriormente, pues aquí tenemos el anexo, que es la base de datos, con toda la información del tanto la medición final, ya el indicador final, como los dos componentes, gestión y resultados, y las 8 dimensiones. Esta información pues está aquí para todos los municipios. Tenemos el informe de resultados. Vamos aquí rápidamente.
donde tenemos pues todo el desglose de lo que es pues un resumen ejecutivo. Tenemos la metodología con una descripción al detalle, una descripción también detallada de los resultados generales y un análisis de estos resultados en el contexto regional. Y ya tenemos también pues lo que les decía, la herramienta que quizás es más valiosa para analizar los resultados uno a uno de cada entidad, pues es este visor de resultados. Lo voy a abrir y se los comparto. Entonces este visor de resultados es una herramienta en Excel donde ustedes van a poder seleccionar el departamento donde se encuentra la entidad que quieren analizar. Vamos a seleccionar Magdalena, por ejemplo, y también tienen que seleccionar el municipio que quieren analizar. Vamos a ir, por ejemplo, con Pueblo Viejo. Y aquí la herramienta me permite identificar un conjunto de información, pues toda la información que hemos venido hablando a lo largo de toda la sesión. En primer lugar, pues me permite identificar el código ANE de la entidad, el grupo de capacidades al que pertenece, y este grupo de capacidades pues es el grupo de capacidades, ahí están viendo mi pantalla, en un segundo. Otra vez. Ahora sí. Ahora se está viendo, va a retomar entonces. Esta herramienta que les estoy mostrando acá es el visor de resultados de la medición de desempeño municipal. Es una herramienta en Excel que pues les permite analizar toda la información que les he venido mostrando, eh, tanto de los grupos de capacidades iniciales como de las variables de gestión y de resultados para todos los municipios. Lo que ustedes deben hacer es, apenas abren la herramienta, pues seleccionar el departamento y el municipio de su interés. Entonces, por ejemplo, aquí seleccionemos a Ocaña, el norte de Santander. Y lo que les estaba mencionando es que pues tenemos un conjunto de información que está relacionado a todo lo que hemos venido hablando a lo largo de la sesión. En primer lugar tenemos pues el código DANE de la entidad, al grupo de capacidades iniciales al que pertenece. Este grupo pues ya es ese grupo actual, el que se generó a partir de la actualización. Tenemos la región a la que pertenece el municipio y la categoría de ruralidad. Posteriormente tenemos un tablero de control con la información del grupo de capacidades iniciales. Y aquí, como pueden ver, tenemos tanto la información de la clasificación nueva como de la clasificación previa. Ustedes recuerdan, pues les mencionaba que hicimos una actualización de esta clasificación. Entonces tenemos la información para todas estas variables. Y al final lo que ustedes van a poder analizar es cuál fue el cambio en el grupo de capacidades de mi municipio. En este caso, por ejemplo, el de Ocaña, pues es un municipio que en la clasificación previa pertenecía al grupo G2 y luego de la actualización también quedó en el grupo G2. Es decir, este municipio va a estar en el grupo G2 hasta el 2023. Posteriormente ya se va a hacer otra vez una nueva actualización y pues ya se podrá identificar a cuál grupo entra a pertenecer después de esa actualización. Después tenemos un tablero de control que me permite ver tanto el puntaje global en la medición como el puntaje en las diferentes dimensiones y en los dos componentes, gestión y resultados. Aquí me permite ver no solo el puntaje de la entidad que seleccioné, sino también el promedio del grupo de capacidades iniciales, es decir, para este caso estos valores corresponden al promedio del grupo G2, que pues la idea es que el municipio se compare no con los resultados de otras entidades en general o del promedio nacional, sino con el promedio de los municipios que tienen su misma capacidad de gestión y la posición que ocupa dentro de ese grupo de municipios, en este caso el grupo G2. Y este ejercicio pues se puede comparar
con cualquiera de los años restantes. Tenemos desde el 2016 al 2019, aparte del 2020. Por ejemplo, si yo lo comparo con el 2018, pues puedo ver cómo ha sido el movimiento de mi municipio desde el 2018 hasta el 2020. Vemos que en este caso, pues el puntaje ha hecho que la entidad baje 64 puestos dentro de los 218 municipios que pertenecen al grupo G2. Y pues eso se puede analizar así con todos los años. Tenemos también una gráfica que me permite ver los tres valores principales de la medición: el puntaje en la MDM, el puntaje y el puntaje de los dos componentes de gestión y resultados, cómo ha sido el cambio a partir de los años. Y finalmente tenemos un tablero de control donde tengo el valor no estandarizado, o sea, el valor original de cada una de las variables para, para la entidad que seleccioné a lo largo de todos los años, ¿no? Y pues tenemos como una gráfica de la tendencia de esa variable. Tenemos pues todas las variables de las dimensiones de movilización de recursos, ejecución de recursos, y lo mismo para el caso de resultados. Entonces pues es una herramienta práctica que les permite fácilmente identificar los valores y el comportamiento del municipio, no solo en la medición en general, sino al detalle también en cada una de las variables que conforman la medición. Por ejemplo, si ustedes quieren ver cómo les ha ido en temas de seguridad y convivencia, no quieren irse a la medición en general, pues aquí tienen toda la información. Y al visor pues lo acompaña un instructivo donde se menciona cuál es la información que se puede encontrar en cada una de estas subsecciones que les mencionaba anteriormente. ¿Listo? Entonces eso por el lado del visor. Y ya voy a retomar la presentación para finalizar con los resultados del 2020. Listo. Entonces, esto es como, pues, a manera muy general, los resultados a nivel nacional, al igual lo que les mencionaba en la página que les mostré anteriormente, pues, encuentran el informe de resultados, donde no solo se analizan los resultados a nivel nacional, sino, pues, por grupos de capacidades, por cada una de las dimensiones, y también a nivel regional. Un poco ver como todo este ejercicio que hemos recapitulado a lo largo de la sesión, pues cómo se traduce al final, cómo se pueden ver ya los resultados finales de lo que fue la vigencia 2021, que va a ser algo similar a lo que podamos ver ya con los resultados de la vigencia 2021. O sea, pues ahorita vamos a ver los del 2020, pero pues la dinámica es un poco similar. En particular, ¿qué pasó en el 2020? Pues bueno, la medición claramente tuvo una afectación por la pandemia. Pues más allá que la medición, pues las entidades tuvieron un choque negativo por las condiciones adversas de la pandemia, lo cual se vio reflejado en los puntajes alcanzados en la medición. En particular, se presentó una reducción del puntaje promedio, que pasó de 54.4 puntos a 50.8 puntos, lo cual fue pues bastante atípico, porque si ustedes analizan aquí en la gráfica la primera barra, el primer conjunto de barras, que es el promedio nacional de todos los años, pues la medición venía creciendo constantemente a lo largo de los años. Incluso del 2018 al 2019 tuvo un salto bastante grande, pero pues ese salto también está contrarrestado por esa caída que se presentó del 2019 al 2020 por las condiciones adversas de la pandemia. Y en particular estas condiciones adversas pues tuvieron un efecto sobre todo en los temas de movilización y ejecución de recursos. Todo este tema de incertidumbre, generada por las condiciones del COVID y de las cuarentenas, y en general pues lo que tuvieron que hacer las entidades para lograr hacer una ejecución efectiva del gasto, teniendo en cuenta como toda la redirección que se tenía que hacer a los temas de la pandemia, pues afectó considerablemente las mediciones de ejecución de recursos.
Sin embargo, esta reducción se dio en todos los grupos de capacidades iniciales, sí, iniciales, excepto en el grupo de ciudades, como se puede ver aquí en esta segunda conjunto de barras. El promedio para las ciudades pasó de 70.4 puntos a 73 puntos. Fue el único grupo de capacidades que mejoró su desempeño promedio entre el 2019 y 2020. Y esto pues se explica por dos factores. Uno, pues quizás una mayor capacidad de resiliencia y de adaptación de las ciudades a estas condiciones adversas generadas por la pandemia para la ejecución de temas financieros específicamente, pero también un fenómeno particular y es que las ciudades pues en temas de seguridad siempre habían sido como las que tenían mayores retos, es decir, siempre tenían los puntajes más bajos en temas de tasas de hurtos, o sea, los puntajes más negativos en temas de tasas de hurtos, de homicidios. Y evidentemente con el tema de las cuarentenas y del aislamiento social que tuvimos que vivir a lo largo del 2020, pues estas condiciones de seguridad mejoraron considerablemente, lo cual hizo que pues el puntaje de resultados para las ciudades también creciera, mm, digamos, comparativamente de forma más alta que el resto de los grupos. Esto pues evidentemente al igual es algo cíclico, o sea, es algo que se explica por las condiciones vividas durante el 2020 por la pandemia. Uno esperaría que en la próxima medición, en esta vigencia del 2021, pues esos niveles de seguridad y de inseguridad específicamente, pues eh, retomen un poco más a la tendencia que se había marcado en los últimos 4 años. Pero pues eso al igual se analizará en el informe de resultados ya del 2021, en particular pues no solo el tema de seguridad, sino en general ver cómo ya todas las entidades, no solo las ciudades, sino todas las entidades de todos los grupos pues han ido mitigando paso a paso los efectos negativos que tuvo la pandemia durante el 2020, que quizás fue el año donde más, por las condiciones pues donde más se podrían haber presentado esas afectaciones negativas a la gestión y a los resultados de desarrollo de cada uno de los municipios. Este hecho, pues que les mencionaba que las ciudades tuvieron un mejor desempeño, también hizo que la brecha entre ciudades y municipios con menor capacidad, pues aumentara, pasó de 24.1 puntos a 30.2 puntos, lo cual pues a términos de política pública pues debe llamar la atención, dado que pues el objetivo también de la medición al final es que pues estas brechas que se identifican entre ciudades con mayor capacidad de gestión y municipios con menor capacidad de gestión, pues se logren reducir paulatinamente con el paso del tiempo. Ya a nivel geográfico, aquí en este mapa podemos ver la distribución de los municipios por puntaje. En verde podemos ver los municipios con un puntaje alto, es decir, mayor a 55 puntos. En amarillo los municipios con un puntaje medio, entre 45 y 55 puntos. Y en rojo los municipios con un puntaje bajo, es decir, menor a 45 puntos. Y lo que obtuvimos para el 2020 es que el 35% de las entidades alcanzaron un puntaje alto, el 38% un puntaje medio y el 27% un puntaje bajo. Si bien los municipios en un puntaje bajo son menos proporcionalmente, lo que se puede identificar es que en el 2019 pues esa proporción era aún más favorable, es decir, solo el 16% de los municipios tenían un puntaje bajo, ese 16% pasó a 27%, y en contraste el 51% tenía un puntaje alto, y ese 51% pasó en el 2020 a 35%. Ya la idea es que pues el objetivo, lo que uno esperaría es que en el 2021 pues estos resultados se vayan normalizando un poco, y se vaya retornando a estos porcentajes iniciales que se tenían en el 2019. Y ya para finalizar, pues tenemos los municipios más destacados. Y esto pues con el objetivo, el objetivo de esta parte pues es como mostrarles cómo hacemos ese análisis de los resultados a partir de los grupos de capacidades iniciales. Como les mencioné al principio, pues esta clasificación, la idea es que nos favorezca el análisis comparativo de los resultados y yo no termine comparando los resultados de una ciudad como Cali, Bogotá, con un municipio más chiquito con menor capacidad de gestión, porque pues así no estaría logrando identificar
oportunidades de mejora ni buenas prácticas en ese municipio. Entonces, por eso hacemos este análisis desagregado por grupos de capacidades iniciales, donde pues se destacan pues para el nivel de ciudades, Cali y Bogotá, con los puntajes más altos, de 86 y 84 puntos. Y así pues se analiza para cada uno de los grupos de capacidades iniciales. Por ejemplo, en el grupo G5, que es el nivel bajo, pues los municipios de Novita y Certegui en Chocó, pues son los municipios más destacados, con puntajes de 64.88 puntos y 63.06 puntos. Pues se destacan que Cali y Río Negro, Cali en el grupo de ciudades y Río Negro en el grupo G1, se mantienen en el primer puesto de su grupo de capacidades iniciales como municipio o entidad con el puntaje más alto, pero pues sin embargo, dada este choque negativo de la pandemia, pues, o sea, si bien Cali y Río Negro están en el primer puesto, ocupan el primer puesto, pero con un puntaje más bajo respecto al alcanzado por estas mismas entidades en el año anterior. Y listo. Ahí finalizaría la parte de la medición del desempeño municipal. Como les mencionaba, pues los resultados van a estar publicados ya de la agencia 2021 en la página que les mencionaba anteriormente, alrededor de noviembre de este año. Ya estaremos publicando tanto la base de datos como el informe de análisis de resultados y la herramienta del visor que les mencioné, que les mostraba, actualizada ya con la información del 2021. Y aquí pues ya le daría paso a mi compañera Laura Salas para lo que es la metodología del índice de desempeño fiscal. Perdón, Oscar. ¿Te parece si primero respondemos unas preguntas que tenemos Vale, aquí? listo. Perfecto. Vale. Entonces, si quieres, habilitas la cámara y te voy haciendo las preguntas. Eh, Preguntan aquí si nos puedes hacer el favor de repetir la fórmula de medición del predial. Ok, claro que sí. Bueno, pues para el predial tenemos en toda la dimensión de ordenamiento territorial tenemos dos variables. La primera es la tasa efectiva de recaudo predial. Yo creo que pues hacen referencia a esta variable. Y esta variable se construye como un porcentaje donde tenemos el recaudo predial total de la vigencia que estamos evaluando, es decir, cuánta plata recaudó el municipio por concepto de impuesto predial, y eso lo dividimos sobre el avalúo total para la vigencia que estamos evaluando. A partir de esa división ya logramos obtener lo que es el recaudo efectivo por impuesto predial para cada uno de los municipios. No sé si hay otra pregunta o esa quedó. Perdón, estaba hablando aquí con el micrófono desactivado. Aquí nos pregunta Julieta si seguridad y convivencia hoy es justicia y del derecho y gobierno territorial. No, seguridad y convivencia pues ha sido una dimensión que hemos venido manejando desde el principio de la medición, desde 2016. No está relacionado con este análisis sectorial de justicia y el derecho, digamos, son como dimensiones apartes. Los temas de sectores de justicia y del derecho están en la parte de ejecución de recursos, que ahí es donde pues estamos analizando la calidad en la ejecución de los proyectos de inversión relacionados con esos sectores. Ya para la parte de seguridad y convivencia, lo que tenemos es un análisis de variables de resultado, es decir, las tasas de hurto, de homicidio y de casos de violencia intrafamiliar, pero pertenecen a dimensiones, componentes diferentes. El primer tema sectorial está en la parte de gestión, en la dimensión de ejecución de recursos, y la parte de seguridad y convivencia está en el componente de resultados. Gracias, Oscar. Y tenemos aquí Paula Gómez, dice que al descargar el visor le pide usuario y contraseña. Yo entiendo que el visor no nos pide ese usuario y contraseña. Sí, no debería pedir, voy a rectificar ahorita el que yo descargué en la página, pues el que les mostré lo descargué directamente en la página. Voy a verificar de todas formas y si pide usuario y contraseña, pues vamos a cargar inmediatamente uno nuevo
que no pida esas credenciales porque debería ser un archivo pues libre que no pida ninguna credencial. Vale, listo, Oscar. No tenemos más preguntas por el momento con relación a medición del desempeño departamental. Entonces, sí, le damos paso a Laura para avanzar con el índice de desempeño fiscal. Listo, perfecto. Muchas gracias. Lau, no te No escuchamos. te escuchamos, sí. Todavía no te escuchamos. Ya le damos un segundito a Laura para que retome el audio y continuamos con la parte de ¿Me están índice de escuchando ahora desempeño sí o fiscal. no? Ahora sí. Ahí ya te estamos escuchando. Ah, listo, listo. Qué pena con ustedes, un pequeño problema técnico. Bueno, entonces, como les mencionaba, voy a presentarles un poco acerca de la metodología del desempeño fiscal, que ya viene trabajándose en los últimos años. Digamos que la renovamos a partir del año 2020, entonces vamos a tratar de retomar todo el tema de esta metodología del desempeño fiscal. Listo. Lo primero que les quiero mencionar es quizás darles unos anuncios con respecto a los resultados de este año. Y es que básicamente este año estamos trabajando con el nuevo reporte de información de las ejecuciones presupuestales a partir del CUIPO, ¿cierto? Que es la categoría única del presupuesto ordinario. Nosotros ya estábamos casi listos para hacer nuestra publicación antes del 30 de junio, por lo menos para municipios, pero como algunos de ustedes sabrán, la Contraloría General de la República sacó una nueva resolución, la resolución 111 del año 2022, en la que aperturó el CUIPO para hacer ajustes hasta el 30 de junio. Listo, entonces, pues con base en estas nuevas directrices, estamos esperando hacer los cálculos con los nuevos reportes del 30 de junio, ¿listo? Entonces se dio ese espacio de tiempo para que algunas entidades, para que las entidades en general pudieran hacer pues ajustes en los reportes que ya habían realizado al 5 de abril, que era la fecha inicial definitiva para hacer el reporte. ¿Listo? Entonces, eso es importante mencionarlo porque en ese sentido estamos corriendo para poder entregarles los resultados del desempeño antes de que pues finalice este gobierno. O sea, nuestro objetivo es tratar de que ustedes a partir de finales de julio o a más tardar la primera semana de agosto puedan tener estos resultados publicados en la página web. Listo, entonces ahora sí voy a dar inicio con la presentación. Y pueden, mientras a medida que yo voy haciendo la presentación, pueden sin ningún problema ir preguntándonos cualquier duda que la resolveremos al final de esta presentación. ¿Qué queremos mencionar? Primero, ¿cuál es la metodología de cálculo del desempeño fiscal? Hacer una pequeña exposición de un caso práctico de cálculo y finalizar con unas herramientas de análisis. ¿Listo? Entonces, iniciemos con el IDF y su metodología para el cálculo. Entonces, ya lo hemos mencionado antes, esta es una de las mediciones de desempeño de la gestión de las entidades territoriales, pero se enfoca en temas de gestión financiera. ¿De qué da cuenta esta medición? De temas relacionados con la sostenibilidad financiera, teniendo en cuenta la viabilidad fiscal de las entidades, capacidad de generación de recursos propios, endeudamiento, niveles de inversión y la capacidad de gestión financiera tanto de municipios como departamentos. ¿Por qué lo hacemos? Respondemos al artículo 79 de la Ley 617 del año 2000, que determina que el DNP debe publicar al menos una vez al año los resultados de la evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos de control. Entonces, junto con el MDM, el MDD y pues otras mediciones que hacemos desde nuestra subdirección, desde la subdirección general,
tenemos estas mediciones que son complementarias y que dan cuenta de esta gestión de las entidades. El nuevo índice de desempeño fiscal cuenta con dos dimensiones, muy parecido a las dimensiones del MDM y el MDD, que son dimensiones de gestión y de resultados. Y a su vez también tiene una presentación de un ranking en grupos de entidades comparables. En el caso de los municipios utilizamos también las capacidades iniciales y en el caso de los departamentos utilizamos las categorías presupuestales. ¿Listo? La dimensión de resultados fiscales pesa el 80% de la medición y la de gestión financiera territorial pesa el 20% de la dimensión. ¿Listo? Y cada una tiene unos indicadores que se ponderan en un promedio simple. ¿Listo? Dependiendo de las temáticas que estemos evaluando. Pasemos a ver de entrada esta dimensión de resultados fiscales. Entonces, la primera temática es la de transferencias. Acá tenemos un indicador que es el indicador de dependencia de las transferencias. ¿Qué es lo que estamos midiendo acá? La proporción de el SGP, que es la transferencia más importante que se da a nivel territorial, y otras transferencias de la nación con relación al ingreso total. Y lo que queremos determinar es si estos recursos son o no los ingresos fundamentales para financiar el desarrollo territorial. ¿Cuál es la intuición acá? Que a menor dependencia de las transferencias, la entidad territorial va a tener una mejor calificación en este indicador. Entonces, por eso ustedes ven que la fórmula es el SGP más otras transferencias sobre el ingreso total, pero la calificación se obtiene restando a 100 puntos el resultado de este indicador. ¿Listo? Nuestra segunda temática de análisis es la de inversión. Y acá lo que queremos medir es la relevancia en la formación bruta de capital fijo. Como proporción de todo el gasto total de inversión. Entonces, ¿qué es lo que queremos cuantificar acá? ¿Cuál es la proporción o cuál es la magnitud de la inversión en este rubro que se está ejecutando desde la entidad territorial con relación a todo su gasto de inversión? Este indicador tiene el objetivo de alinearnos a la estadística internacional, en el sentido de que a nivel internacional la inversión se contabiliza principalmente como este gasto en formación bruta de capital fijo, pero nosotros constitucionalmente incluimos como gasto de inversión todo el tema de gasto social de inversión. Entonces allí encontramos en gastos social de inversión, por ejemplo, los pagos a las nóminas de los maestros, los pagos a todo el personal médico para atención en salud y todo este tipo de cosas, que a nivel internacional sería catalogado como algo de funcionamiento. Entonces acá nos queremos alinear un poco a la estadística internacional y privilegiar o premiar a aquellas entidades que tienen mayor inversión en este rubro. ¿Cómo es la calificación? Entonces, de acuerdo a los grupos de capacidades iniciales, se determina cuál es el máximo, ¿verdad? Y lo que hacemos es una regla de 3 simple. Es una de los indicadores que se mide en términos comparados, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es ubico el municipio o el departamento dentro de su grupo de entidades comparables, ¿cierto? Y ese máximo, esa entidad que tuvo el máximo de inversión en este tiene los 100 puntos y para determinar la calificación de las demás entidades se hace una regla de 3 simple. Luego venimos a la temática de endeudamiento. Acá tenemos un indicador contable que denominamos endeudamiento de largo plazo o endeudamiento total. ¿Cómo es la fórmula de cálculo de este indicador? Es la proporción de los pasivos con relación a los activos totales que tiene la entidad territorial y su calificación, al igual que el indicador que mencioné de dependencia de las transferencias, tiene una intuición de que menos endeudamiento resulta en mejor calificación. Entonces, por eso es que la calificación de este indicador es 100 menos el resultado que tenemos. ¿Qué queremos medir acá? Endeudamiento total de las entidades territoriales desde un punto de vista contable. ¿Listo? Luego viene la temática que nosotros hemos denominado como medidas de déficit o de superávit. Listo, acá tenemos dos indicadores, el indicador de ahorro corriente y un indicador de balance primario. El indicador de ahorro corriente se mide como la proporción
con relación al ingreso corriente. ¿Y cuál es el objetivo? Determinar el grado en el cual se están liberando excedentes en las entidades territoriales para financiar la inversión, luego de que empiezan a cubrir su funcionamiento y el pago de intereses de la deuda. Entonces, también esta es una medida de solvencia financiera. Algo muy importante que quiero destacar acá es que toda esta medición se hace con base en el formato de operación efectiva de caja. Entonces, nosotros tomamos los reportes que realizan las entidades anteriormente al FUT y ahora al CUIPO, ¿cierto? Lo ponemos en el formato de operación efectiva de caja y en este caso el ingreso corriente no tiene la misma clasificación que tiene en el CUIPO o que tenía anteriormente en el FUT. Acá nuestro ingreso corriente es aquel ingreso que resulta del esfuerzo propio de las entidades, es decir, los ingresos tributarios y no tributarios de las entidades y aquellas transferencias corrientes o que permiten financiar funcionamiento. ¿Listo? Y el gasto corriente sí corresponde al gasto de funcionamiento, a los gastos de los intereses de la deuda. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso para la medición del ahorro corriente de las entidades. La calificación se hace con base en este rango que tengo acá en el cuadro que ustedes pueden ver. Entonces vemos estos rangos que presentamos, digamos que si hay un ahorro corriente inferior al 0%, pues obviamente van a tener una calificación de 0. Entre 0 y 15% van a tener unos 20 puntos de calificación, entre 15 y 25 el 30 puntos de calificación, 25 y 35, 40 puntos, y así hasta que llegamos a el rango más alto que otorga los 100 puntos, que es cuando el ahorro corriente como proporción del ingreso corriente es superior al 65%. ¿Listo? Luego pasamos a nuestra medición o a nuestro indicador de balance primario. Este indicador es básicamente el balance primario de las entidades como proporción del ingreso total. ¿Qué queremos medir acá? El balance fiscal de las entidades. Y lo que estamos pensando es que si existe un alto déficit, se puede poner en riesgo el saneamiento fiscal territorial, pero si también hay un excesivo superávit, entonces se da cuenta de una baja capacidad de ejecución de la entidad territorial. Entonces nos permite complementar pues, el análisis de sostenibilidad de la sostenibilidad de la deuda de las entidades en el mediano plazo. ¿Listo? Al igual que con el indicador de ahorro corriente también determinamos unos rangos de calificación de acuerdo a una tabla que nosotros vemos acá y con esta intuición que yo acabo de mencionar. ¿Qué es lo que queremos ver? El balance primario en términos absolutos, o sea, lo que medimos es esa proporción del balance primario con relación a los ingresos totales en términos absolutos, ¿cierto? Y si, por ejemplo, el déficit o el superávit está por encima del 30% con relación a los ingresos totales, pues la entidad tendría una calificación de 0. Tenemos un grado de tolerancia del 5% para obtener el mayor puntaje, que puede ser tanto en déficit o en superávit, y de ahí para abajo, entonces, determinamos los demás valores de la calificación. Entonces, por ejemplo, si existe un déficit o un superávit entre el 5 y el 10% de los ingresos totales, van a tener igual una muy buena calificación de 80 puntos, entre el 10% y el 15% de 60 puntos, y la calificación empieza a desmejorar, ¿cierto? A partir de que el déficit o el superávit con relación a los ingresos totales corresponde al 15, es mayor al 15% y hasta el 30%. Entonces, entre el 15 y el 20% obtendrían 40 puntos y entre el 20 y el 30%, 20 puntos. ¿Cuáles serían las fuentes de información que utilizaríamos para nuestros indicadores? Estas serían, primero, para dependencia de las transferencias utilizaríamos el CUIPO, lo que corresponde a la ejecución de ingresos en el formato de operación efectiva de caja, como les mencioné hace un momento. La relevancia de formación bruta de capital fijo, que se tomaría a partir también del CUIPO, ejecución de gastos en el formato de operación efectiva de caja. Perdónenme, se me saltó. El endeudamiento de largo plazo, que sería los pasivos con relación a los activos, y que tomamos de la información contable pública Convergencia, este reporte que también se realiza al CHIP. Luego el ahorro corriente y el indicador de balance primario también se tomarían a partir de los formatos de CUIPO, ejecución de ingresos y ejecución de gastos en el formato de operación efectiva de caja, como les mencioné. Algo muy importante que de pronto no dije cuando expliqué el indicador de formación bruta de capital fijo es que estamos tomando
como formación bruta de capital fijo. Es sobre todo aquello que está relacionado con gasto en activos fijos. Entonces allí tenemos inversión en estructuras, en edificaciones y todo lo que está relacionado con el gasto en activos fijos de las entidades territoriales y que se encuentra clasificado de esta forma en el CUIPO. Ahora pasemos a los indicadores de gestión financiera. Entonces, tenemos los indicadores de planeación financiera, que es la capacidad de programación y ejecución de ingresos, el primero, que es para ingresos propios, es decir, para ingresos tributarios y no tributarios de las entidades, y en tributarios y no tributarios vamos a tener pues todo lo que corresponde a ingresos, a contribuciones, a tasas, multas, sanciones, ¿cierto? Vamos a revisar cuál es la proporción del recaudo total con relación al presupuesto inicial. Aquí vamos a medir la capacidad de la entidad territorial para hacer una correcta planeación de esos ingresos corrientes o esos ingresos propios que genera la entidad territorial. Luego, en capacidad de ejecución del gasto de inversión. Entonces, para la inversión vamos a medir la proporción de los pagos con relación a los compromisos. ¿Listo? Acá que queremos ver, esta es la capacidad para que se ejecuten esos recursos comprometidos para inversión, de acuerdo con lo que establece la Ley 819 del año 2003, en el que pues, se dice que todos esos recursos apropiados o comprometidos deben ser ejecutados en la misma vigencia. Para ambos indicadores hemos definido unos rangos de calificación, ¿listo? Y lo que queremos ver es que si la diferencia entre 100 puntos y el indicador, ¿cierto? El valor absoluto de esta diferencia está entre estos porcentajes que vemos acá, pues va a ser la